La violencia en la familia. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. El tema de la violencia sigue estando presente en todos los medios familiares, sea la unión matrimonial de concubinato, amaciato, la simple filiación, la adopción. Es un fantasma real que asola a la familia, y hoy precisamente en este programa primero vamos a hacerles un atento exhorto a ustedes. Si padece violencia familiar, denúnciela en cualquiera de las formas que ésta se da. En este programa vamos a ver las diferentes clases de violencia, y para ello tenemos el privilegio de que nos acompañe la maestra Sara Erika Arellano Palafox. Maestra, muchas gracias. Quien además es nuestra brillante secretaria académica de la Facultad de Derecho, donde se siente su paso, se siente su presencia, y públicamente debe reconocerse esa gran labor que realizas, maestra. Gracias, maestro. Maestra, como siempre, la maestra María del Carmen Montoya Pérez, que nos hace también el favor de estar con nosotros. Ella es una experta en Derecho Civil y Derecho Familiar. Dentro de sus actividades está adscrita al Seminario de Derecho Civil, el que dirige la doctora Leoba Castañeda, donde salen trabajos extraordinarios, investigaciones, como esta última que usted acaba de dirigir, en la que yo soy parte del jurado, y que me parece muy interesante. Maestra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, maestro. Decir violencia es, desgraciadamente, decir mujer, hombre, persona de la tercera edad, niños. Por ello, hoy vamos a hablar, en principio, de qué es la violencia familiar. Maestra, quisiera usted, para empezar el programa, darnos esas generalidades. Muy bien, maestro, buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, y sobre todo porque estamos con la maestra también Carmen Montoya, quien tengo el gusto de que me honre con su amistad, igual que usted. Gracias. Para dar respuesta a lo que usted me está señalando, la violencia entendida para todo nuestro público es cualquier acto, omisión, ya sea física, moral, psicológica, emocional, sexual, abarca varios aspectos de la vida cotidiana. La violencia la tenemos en todos los momentos, en forma general. Maestra, usted en su experiencia como abogada, litigante, como profesora, ¿siente que esta violencia se da en igual forma contra el hombre o contra la mujer, y que verdaderamente se denuncian estos casos? No. La violencia se presenta desafortunadamente más del hombre hacia la mujer, pero por aspectos culturales también, donde se considera que el hombre viene siendo como el que nos guía, el que tiene esa facultad de irnos moldeando para estar acorde con su instrucción cultural o familiar, y de la mujer hacia el hombre puede ser muy sutil, pero sí la hay. ¿Sutil en qué aspecto? Cuando la mujer considera que ha superado laboralmente al varón. También nosotros tenemos la violencia, desafortunadamente, de la mujer hacia los más débiles, en este caso hacia los hijos o hacia las personas de la tercera edad. Hacia los hijos, desafortunadamente, todas las frustraciones de las mujeres las enfocamos hacia ellos. Y contra las personas de la tercera edad, porque sentimos que es una carga mayor que la de nuestros propios hijos. Eso es lo que yo estoy apreciando. Qué interesante enfoque, porque es tan trillado hablar de este tema, que siempre caemos en el supuesto de que el hombre agrede, y siempre está en esta hipótesis con la mujer.
pero el enfoque que la maestra Arellano le da es para reflexionar. Efectivamente, cuando una mujer, de algún modo, saca sus frustraciones agrediendo a sus hijos, o si vive con su suegra, o a personas de la tercera edad, que a veces son indefensas, se presenta la violencia familiar en una forma distinta a la tradicional. En ese sentido, maestra, en su experiencia como litigante, como docta en esta materia, ¿qué le puede usted decir al auditorio? Bueno, que efectivamente creo que hay coincidencia. La violencia familiar es un mal de la sociedad, pero creo que es un problema de educación, de formación, en donde, desde mi particular punto de vista, pienso que se habla más de que es un tanto responsabilidad de la mujer, porque pues ella en muchos de los casos se queda al cuidado de los hijos, apoya su formación y finalmente ella misma va creando a un ser que finalmente después va a ser su verdugo o verdugo de las mujeres mismas. Sin embargo, yo creo que también los tiempos han cambiado, la corresponsabilidad de educar a los hijos es en conjunto de ambos progenitores y también, ¿por qué no de la misma familia? Porque ahora vamos viendo el concepto más amplio de familia, es decir, se convive con los abuelos y se ve también violencia no solamente hacia ellos, sino ellos sobre los menores, bajo la estructura de que aquí el que manda, ordena y decide somos los mayores y los hijos o los menores los ven como unas personitas de segunda que no piensan, que no sienten ni nada, como en otras épocas se pensaba. Entonces, ahora realmente no es así, debemos de estar en otra visión, de apoyar sobre todo la formación del principio de igualdad de todos los miembros de la familia, del respeto, que es un valor que un poco se ha perdido, y entonces, si fundamos esa relación familiar en el respeto, en la ayuda, en la solidaridad, se va a ir erradicando, y eso deben de tenerlo en mente todas las generaciones futuras. Ahora, sí existe un serio problema de violencia, a pesar de las normas que tenemos, a pesar de los procedimientos que existen en apoyo, vamos a decir así, para tratar de erradicar la violencia. Lo cierto es que poco hemos avanzado. Y desgraciadamente antes quizás no se veía tanto la violencia contra los hombres. Yo siento que siempre la ha habido, pero que no la denunciaban, porque es más feo ir a decir, lo vemos en la práctica, que llegue el varón y diga, pues es que mi mujer me pega, me regaña, me insulta, me maltrata, pues es más difícil que lo digan, pero que existe, ha existido siempre. O sea, en menos escala desde luego, pero la hay, y entonces vemos estas familias disfuncionales en donde la mujer agrede, el hombre agrede, y todos agreden a los menores, como decía la maestra, los más débiles, y entonces todo un problemón de familias disfuncionales que estamos viviendo por muchos factores, por cuestiones económicas, por cuestiones de falta de formación, por falta de comunicación. O sea, la desintegración familiar es un problema muy grave en la actualidad. Qué importante es escuchar a dos maestras del sexo femenino que imparcialmente emiten opiniones tan valiosas y reconocen esta conducta que es parte de la familia. En algún foro decía yo que no podía hablarse de una ley que permita a las mujeres estar libres de la violencia cuando no se ha considerado a los hombres. Pero también los niños agreden a sus padres, a sus abuelos. Y como bien decían ellas, es un problema de educación, de formación fundamental que se resolverá en la medida en que la educación sea mejor y sobre todo que usted, si sufre la violencia, denúnciela. Hay políticas públicas, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tiene instalaciones, ministerios públicos, tiene instituciones fundamentales para que esto no quede impune, porque si se permite una vez esa violencia, se repite constantemente. En ese panorama vamos a ver de qué manera el legislador, que afortunadamente hace 2 días terminó su gestión en el Distrito Federal, que desde mi punto de vista ha sido una de las peores legislaturas en la serie de medidas que han dado, y para ello voy a permitirme preguntar a la maestra Arellano
su opinión una vez que estamos conscientes que es parte de nosotros la violencia familiar. ¿De dónde habrá sido la ocurrencia? ¿Cuál habrá sido la inspiración, si se puede decir? ¿Y cuál es su opinión, maestra, de haber eliminado la violencia familiar como causal de divorcio? Bueno, antes que nada, la opinión es personal, hago la aclaración, ¿sí? Todos los maestros de Derecho Civil, bueno, tenemos nuestro propio concepto, ¿no? En mi punto de vista fue fatal, o sea, esa eliminación. ¿Por qué? Porque prácticamente en un momento borraron la violencia familiar, borraron esas consecuencias. ¿Por qué? Porque ahora nos podemos divorciar y no vamos a decir por qué. Si antes se ocultaba la violencia, bueno, pues ahora se extinguió. No existe. Ya no aparece esa situación. Y hay personas que han dedicado su vida a formar una familia, que han tolerado todo tipo de violencia y simplemente ya no pueden decir nada. Desafortunadamente este legislador pues no pensó en esos aspectos, ¿no? Al quitar valga la expresión coloquial, de un plumazo. Bueno, es muy generosa la maestra al decir que el legislador no pensó en eso. Yo, en El Sol de México, donde escribo cada 8 días, dediqué varios artículos donde precisamente decía categóricamente, la Asamblea Legislativa no sabe en derecho. Estamos oyendo la realidad de la violencia familiar. ¿Cómo es posible que se suprimiera como causal de divorcio y ahora estemos con supuestos jurídicos que se refieren a los alimentos, a la tutela, pero desde el punto de vista de la convivencia? Resulta paradójico que ahora se pueda invocar la violencia familiar en un concubinato más fácil que en un matrimonio, porque el divorcio ya no lo contempla como causal. Entonces, ustedes, que nos hacen el honor de que lleguemos hasta su hogar, van a oír, después de un corte que vamos a hacer, cómo la violencia familiar en sus diferentes clases sigue en el código, pero ya no es causal de divorcio. La Suprema Corte se pronunció en este sentido en forma muy importante, y en el Distrito Federal ya no se aplica esa contradicción de tesis. Y la violencia familiar sigue en la casa. El señor llega, o la señora, le da una golpiza, y al día siguiente, en 3 líneas, presenta una solicitud de divorcio, que desgraciadamente se llama incausado, exprés, espurio, ilegítimo, como quieran ustedes. Pero después de esta violencia familiar, simplemente al día siguiente el señor o la señora dicen, ya no quiero vivir con esta persona, en 8 días, máximo 30, se disuelve el vínculo matrimonial. ¿Y la violencia familiar? Después de un corte le daremos respuesta a estas preguntas. La maestra Montoya nos va a hacer el favor de explicar algunas circunstancias interesantes desde el punto de vista ya lo que pasa en tribunales, en violencia familiar, maestra. Sí. Aquí es interesante, efectivamente, como dice la maestra Sara Arellano, efectivamente al suprimirse las causales de divorcio, pues da la idea o nos da la situación de que la violencia familiar ya no existe, como si no existiese. La realidad es que la violencia familiar sigue existiendo dentro de los hogares, dentro del núcleo familiar, y que obviamente la persona que desee divorciarse, bueno, puede ir a solicitar el divorcio sin necesidad de precisar la causa, porque estamos con el divorcio incausado, como ya les dijo el doctor, pero finalmente considero que si hay violencia familiar y es la persona víctima de la violencia la que solicita el divorcio, sí debe describir que acude a solicitar el divorcio en base a la violencia familiar, para que el juez de lo familiar, al momento de recibir su solicitud, pueda, antes de seguir el trámite del divorcio incausado,
emitir todas las medidas provisionales que él considere, porque ahora tenemos una amplitud, o sea, no están señaladas como estaban antes en el artículo 282 del Código Civil para el Distrito Federal, sino que le dejaron abiertas las facultades al juez de lo familiar para dictar las medidas pertinentes para evitar la violencia familiar que sufre la persona que está solicitando el divorcio. Ahora, lo grave de todo esto sí vemos que se dictan por el juez las medidas provisionales, se disuelve el vínculo matrimonial. ¿En dónde terminan las medidas provisionales? Tendría que en la sentencia, que también ahí hay otra falta de técnica, ¿es sentencia o es simplemente un acuerdo? O sea que también no está bien la reforma en ese sentido, pero se supone que al emitir la resolución que disuelve el vínculo matrimonial debe de confirmar las medidas que se toman para evitar la violencia. Pero además también faltó, consideramos ahí, la intervención que debió haberse regulado del Ministerio Público, de dar vista al Ministerio Público obligatoriamente cuando exista violencia, para realmente erradicarla, porque ¿qué es lo que sucede? Se edictan las medidas provisionales, si se cumplen o no, que es otro problema en la práctica, entonces la señora o el señor que esté sufriendo violencia, o el núcleo familiar que está sufriendo la violencia, continúan siendo víctimas de ella, el sujeto se obtiene el divorcio, y bueno, pues él finalmente no tiene ninguna sanción. Entonces ahí sí falta un poco más la regulación en el sentido, la preocupación del Estado, la preocupación de los jueces de dar un seguimiento a, entonces hay violencia, entonces doy vista al Ministerio Público para que intervenga, y aunque la señora o la víctima no lo quiera, bueno, pues se tramite vía penal para totalmente erradicar la violencia. Pero pues no, de todas maneras las víctimas se ven desprotegidas, a pesar de la normatividad. Ahí tiene la quinta legislatura que empezó ayer en el Distrito Federal, la primera oportunidad para enmendar los graves errores de la anterior. Proteger a la familia, darle los valores, ratificar esta causal de divorcio, violencia familiar. Es muy importante porque de otra manera, como decía la maestra Montoya, la familia queda desprotegida. En ese sentido, maestra, usted, que bien antes dijo, es mi opinión estrictamente personal, ¿qué le sugeriría al legislador que haga en esa materia? En primer lugar, que revisen precisamente todas estas fallas técnicas, porque en primer lugar deja en estado de indefensión pensando en la violencia en todos sus aspectos. Porque ahorita nuestro público que no conoce el derecho puede estar pensando en la violencia física, pero también está la violencia de aquellas personas que no quieren dar alimentos y que dice, pues, sí los debo de otorgar, pero no tengo. Y aunque le demos vista al Ministerio Público, bueno, ya habría la forma, porque nuestro público debe de saber, como lo señaló la maestra Montoya, que todo esto es educación y los alimentos incluyen vestido, comida, ir a la escuela, momentos de recreación. Y si esta violencia no se erradica, pues nuestra población nada más se concreta a la violencia física. Y aquí nuestro legislador, para mi punto de vista, debe darle, valga la redundancia, vista al Ministerio Público cuando exista violencia, ya sea física, moral, psicológica, económica, debe darle vista al Ministerio Público. Maestra, de esas clases de violencia que usted enumera, ¿cuál cree que puede ser la más trascendente, la que da más efectos negativos a la familia? La económica, la sexual, la infantil, la física, la material, la psicológica, o en su conjunto, todas son graves. En su conjunto, para mí son todas, porque todos somos individuos únicos y tal vez para algunos un golpe, un pellizco le ocasiona daños muy fuertes psicológicos. Hay otros que, bueno, lo que aparenta uno físicamente te trae consecuencias hacia los demás, pero cuántas ocasiones les decimos a la pareja, a los hijos, a las personas de la tercera edad, eres un inútil, o pasamos y ni siquiera les decimos con permiso, no les pedimos las cosas por favor. O sea, todos esos aspectos son violentos. ¿Cuántas ocasiones nos dejan de hablar? Y es una forma de ser violentos,
¿Por qué? Porque estoy molesto, porque ya no te quiero y el hecho de que no tengamos la comunicación, eso es violencia, maestro. Para mí es el conjunto. Y como bien decías, y que es retomar ese asunto, la violencia genera violencia, Sí. sea pasiva, sea activa. Sí. En ese sentido, de la mujer hacia el hombre, por ejemplo, si llega a su casa y ni en cuenta lo toman, Sí. o asumen una actitud los hijos en connivencia con la mamá, su papá es esto, ¿qué podrías decirle al auditorio? Denunciar la violencia, educar a la gente, porque como bien has dicho, el hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre. Sí. Y los hijos, que también, entonces en realidad estamos metidos en un problema tremendo, ¿no? Así es. Realmente la violencia, lo que decíamos, a pesar de todos los antecedentes internacionales que tenemos, de las convenciones, de la convención tan importante de Belén do Pará y de toda la legislación que existe en materia de violencia familiar, lo cierto es que las estadísticas no bajan, que la violencia sigue estando ahí en las familias. Como decía la maestra, en los menores, en los simples detallitos se da la violencia. Entonces, lo que debemos de hacer, como ya lo habíamos dicho, es uno sí, desde luego, educación, el respeto, el cumplimiento de los valores, enseñarlos desde los más pequeños hasta todos los miembros de la familia a participar para efectivamente se dé un respeto a su dignidad, a su honor, a su integridad física, a todo. Pero si se sufre, si se siente, si se da la violencia, pues también hay una cuestión muy importante que yo creo que todos los juristas estamos en eso de acuerdo. No hay por qué soportarla. Hay que tomar la decisión y también ser valiente y salirse del ciclo psicológico de la violencia, acudir a las instancias gubernamentales. Existe el CABI, que depende de la Procuraduría del Distrito Federal. Existen otras instancias también en las delegaciones, las UAVIs, que les apoyan para atender la violencia. Existe el CIAM, en fin, hay instancias a las que se pueden acudir. Ahora, actualmente, creo que también hay otra apoyo para las mujeres, ese sí es para las mujeres víctimas de violencia, hay que aclarar, ¿verdad?, en donde pueden acudir al gobierno del Distrito Federal, alguna instancia de ahí, les apoyan con algún albergue para las mujeres maltratadas. Salió la ley. Ahora, ¿qué tanto está funcionando? Habría que ver, ¿verdad?, porque pues a veces se hacen unas reformas también, como dice el doctor, que no se toman en cuenta mucho el aspecto jurídico, pero bueno, el problema aquí fundamental es tomar la decisión de salirse del ámbito de la violencia, pedir la ayuda, están las instancias, hay que hacer la denuncia, y si finalmente se está casado, yo les decía algunas veces a algunas señoras que acudieron un día a solicitarme sus servicios y estaban en el problema de la violencia, es decir, tiene que ser valientes, aquí sí es de valentía. Ni lo económico me puede atar, ni el afecto, porque entro en un ciclo de miel, en que perdóname, te perdono y te va a cambiar, y nunca cambian. Si no se tiene el apoyo psicológico, si no se pide el apoyo en terapias, y si todo el núcleo familiar interviene, la violencia no se acaba. Nada más porque un miembro de la familia dice, ya no voy a ser violento, así no se acaba. Entonces, si no se acaba, tampoco hay que sufrirla, hay que demandarlo, hay que solicitarlo. Hay la vía penal, desde luego, y hay la vía civil. ¿Para qué? Pues primero, como decía la maestra, pues para extinguir el divorcio. Segundo, obtener la pensión alimenticia, que no es fácil, pero hay que hacerlo. Tampoco hay que cerrarnos las puertas y decir, no puedo, sí puedo. Y tercero, pues educar a los hijos. ¿Para qué? Con esa mala experiencia eviten la violencia cuando ellos crezcan y tengamos una mejor familia. Bueno, ese es un exhorto muy importante, usted que nos oye. Si sufre la violencia familiar, denúnciela, porque hay el gran peligro que la relación se convierta en una sadomasoquista relación. Él la agrede, usted aguanta, o usted agrede y él aguanta. Se hace extensivo a los niños, a la tercera edad, y empieza a vivirse en esa familia un mar de violencia en el que todos están inmersos, todos alzan la mano y nadie toma una decisión, como decía la maestra Montoya. Es difícil porque se evalúa, bueno, si este señor o esta señora provee lo material
¿qué es preferible? ¿Comer o ser golpeado? ¿Qué es preferible? ¿Que menoscaben la dignidad de una persona o que la sigan sosteniendo desde el punto de vista material? Y no hablo solo de hombre o mujer, sino en general, precisamente porque quizá usted comparta conmigo esta opinión en cuanto a el género, esto que tanto se lleva y se trae, y que dicen que estamos haciendo grandes diferencias con las mujeres. Pero si usted va al diccionario, usted va a encontrar que lo que más hay entre un hombre y una mujer son características comunes, afines. No hay dos seres más iguales que un hombre y una mujer. La diferencia probablemente está más en la preparación, en lo que tienen como formación cultural, idiosincrasia, que hablar precisamente de una diferencia física, y que ahora se diga no, que el género, y se habla de leyes de género específico para defender a las mujeres y los hombres. Pues si estamos inmersos en lo mismo, como bien decía la maestra Montoya, es penoso para un hombre, pero existen los casos. Usted sabe que si se comunica al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, como lo hace cotidianamente, recibimos tantas llamadas, tantos correos. Ya hemos dedicado un programa específico a dar respuesta a esas consultas. Entonces, usted sabe si aguanta o no esa violencia familiar. En este sentido, maestra Arellano, sería conveniente, por ejemplo, que ahondara usted un poco en la violencia sexual o en la violencia económica. ¿Cómo se da eso que a veces es tan poco perceptible? Este tipo de violencia es muy dada en el sentido de proveer los alimentos. Lo material. Digamos. Lo material. La siguiente forma en lo económico es el estatus. Desafortunadamente estamos muy inmersos en toda la propaganda de los medios de comunicación y siempre queremos estar en cierto estatus. Desafortunadamente las mujeres dicen que somos las más arribistas y que por eso muchas ocasiones tratamos de tapar la violencia familiar. En relación a los hijos, pues desafortunadamente el Estado también no nos está dando una educación a nivel, y entonces decimos, toleramos para que los hijos tengan una mejor educación, un mejor nivel cultural. Sería en ese caso. En el alimento, biológicamente hablando, pues no, porque ya vimos que somos un país donde nuestro consumo de alimento físico estamos muy mal. Para mí son esos dos momentos en lo económico. En lo sexual, igual, desafortunadamente los medios masivos nos presentan siempre que la relación carnal o sexual es lo primordial. ¿Y a qué nos lleva? A que también por formas culturales decimos que es obligatorio tener relaciones carnales con la pareja como matrimonio, en este caso que estamos hablando, o en el concubinato, y le hemos dado esa prioridad. Y sentimos que las parejas, si no tienen una relación carnal, entonces están fallando. Culturalmente siempre también se le atribuye a la mujer si el varón busca a otra persona en esos aspectos. Entonces, estadísticamente se contempla que está hasta el 70% de las mujeres que llegan a tener relaciones carnales con su marido a fuerzas. Bueno, es importante, y en este caso complementar la idea de la maestra con lo que la Suprema Corte ha resuelto al decir que las relaciones sexuales entre personas casadas debe ser por mutuo consentimiento, y que cuando se viole esa voluntad se estará en presencia de un delito, el delito de violación entre cónyuges, porque la ley, y así lo ha resuelto la Corte, protege la libertad sexual, es decir, para que él o ella tengan esas relaciones cuando lo deseen
y no como consecuencia del débito carnal que se decía en la antigüedad, o porque te casaste debes tener relaciones sexuales por la fuerza, lo que evidentemente hoy, con lo que ha resuelto la Suprema Corte, es importantísimo para que se dé esa protección tanto al hombre como a la mujer, porque en esa resolución de la Corte, curiosamente, se habla de la violación no idónea que podría realizar una mujer contra el hombre. En esas condiciones, evidentemente que está equiparada la situación, y como bien decía la maestra, esta violencia sexual se manifiesta en un gran número de parejas. 70%, menciona ella en las estadísticas que conoce, de que se da este problema. ¿Y cómo resolverlo? ¿Qué hay que hacer? En ese sentido, estamos en un círculo vicioso. Bien decía la maestra Montoya, si usted padece una violencia familiar, denúnciela. Hay instituciones, ella las ha mencionado por sus iniciales, vamos a regresar para que se las diga en el nombre completo, usted tome nota, hable por teléfono o preséntese en estos lugares y denuncie. Este es un programa importantísimo de servicio social, de ayuda a usted que la necesita, y cuando tocamos un tema como este, acuda a los expertos, envíenos sus correos, díganos cómo la padece y la vamos a orientar con mucho gusto. En ese sentido, maestra, sería bueno regresar a esa parte que usted decía del CABI y todo esto, que las personas que no saben, usted le ilustre ese criterio, por favor. Bueno, al acudir al CABI, por ejemplo, que es el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, creo que ahora ya cambió últimamente de nombre, pero siempre es muy conocido así con las siglas. El teléfono, digo, no los traigo para que dárselos y proporcionárselos, pero es muy conocido, está ahí por la colonia Doctores, muy cerca del tribunal, de la presencia del Tribunal Judicial del Distrito Federal, y realmente pues no es complicado acudir. A la hora que llegue la persona que es víctima de la violencia, está ahí un abogado, hay un psicólogo, hay una trabajadora social o un trabajador social, que lo van a apoyar desde luego primero y desde también médicamente para tratar de atenderlo si es que va con una violencia física, con la psicóloga si hay una violencia psicológica, y también con el abogado para que finalmente le explique la situación, pueda acudir a las instancias pertinentes y resolver su problema desde el punto de vista jurídico. Pero no solamente eso, decíamos en las delegaciones, también existen las unidades de atención a la violencia intrafamiliar que les apoyan con los mismos eficacia y con la misma intervención de los especialistas en esas áreas. El CIAM, que es el Centro de Atención a la Violencia, Centro Integral de Atención a la Violencia contra las Mujeres, que es específicamente contra las mujeres. No, ustedes siguen con el monopolio. No, pero también hay, sí es cierto, pero también hay la Asociación para la Atención a la Violencia contra el Hombre, que por cierto sí hay una ya. Sí, claro, y entonces también ahí les dan lo mismo, asesoría, es una asociación civil, les dan asesoría psicológica, también asesoría jurídica, igual, nada más que para la violencia contra los hombres. Y bueno, contra los menores, pues desde luego sabemos que el DIF tiene toda una mecánica organizativa para atender la violencia contra los menores, y en fin, que realmente existen las instancias. El problema es que yo siento que en la práctica viendo el problema, no tanto jurídico, sino práctico con las familias que lo sufren, es que no se toma la decisión. La mujer no toma la decisión, ¿por qué? Por lo que decía la maestra, porque ¿qué voy a hacer si él es el que me mantiene, entre comillas, el que me da para los hijos, o el que me proporciona para darle yo no diría la mejor educación, sino la escuela privada? Yo no diría la mejor educación porque yo soy de la idea que la escuela pública es buena, de primera, pero bueno, hay mucho todavía sentimiento de que la escuela privada, o creencia que la escuela privada es la mejor, y entonces bueno, pues mejor me aguanto la violencia porque es el que me va a dar para pagar esos gastos, o para tener el estatus que dice la maestra exactamente. Entonces, por todas esas razones no valederas desde mi punto de vista de la dignidad humana, pero valederas para resolver su problema económico,
acepta la violencia. Entonces, ese es el problema. Entonces, el problema es eso, salir tomar la decisión y decir no a la violencia, porque además es otro problema. Si una mujer, desde mi punto de vista, o un hombre, dentro del núcleo familiar acepta la violencia, está educando con el ejemplo a que debes de aceptar la violencia. Entonces no podemos romper el eslabón. En síntesis, denuncie la violencia si la sufre. Vamos a un corte y regresamos en unos momentos. Bueno, este tema es recurrente, así como hemos hecho una serie de críticas constructivas y sobre todo al legislador, porque ha hecho reformas desafortunadas. Ya en otros programas hemos hablado de ellas, pero justo es reconocer en este caso que el gobierno del Distrito Federal, el actual, ha logrado para reducir la violencia familiar, nuevamente respecto a las mujeres, la creación de órganos, de instituciones, como esta que funciona ahora en la ciudad capital, respecto a la violencia y que atiende a las mujeres y a los niños. En este sentido, la maestra Montoya tiene alguna información interesante que va a compartir con ustedes. Maestra. Bueno, decíamos que en realidad aquí encontramos sí la preocupación del gobierno del Distrito Federal del índice alto que hay de violencia familiar contra las mujeres y contra los menores, y entonces dentro de los pocos aciertos que ha tenido la Asamblea Legislativa, pues emitió una normatividad específica para tratar de erradicar la violencia que sufren las mujeres y los menores. Y en base a eso también la propuesta enorme es la creación de un instituto, de un albergue donde puedan acudir las mujeres que sufren la violencia, en donde van a poder recibir no solamente el apoyo psicológico, jurídico, sino también un techo donde vivir para sacarlas del ámbito donde están sufriendo la violencia, del hogar donde sufren la violencia o del domicilio donde sufren la violencia, pero además no estén con esa situación de que ¿y ahora de qué como? ¿Y qué les doy a mis hijos? ¿Y con qué cubro los gastos de la educación? Entonces les van a proporcionar ahí un lugar como una especie de albergue, les van a proporcionar también una capacitación, una especie de ayuda económica para los menores y también un tratamiento, unas terapias adecuadas, y yo creo que esa es una buena alternativa para ir tomando las medidas necesarias de apoyo a las mujeres y a los niños con violencia, que es el mayor número, aunque no quedamos que no solamente ellos la sufren, sino también los varones, pero de esa manera apoyar a la sociedad que vive en el Distrito Federal para que vayan resolviendo con valentía este problema, ¿no? Entonces simplemente es acudir, no sé, abrir la página del gobierno del Distrito Federal, ver en dónde está ubicado y verdaderamente encontrar ahí el apoyo que requieren para este problema, ¿no? Nuevamente les ofrecemos el apoyo de este programa de ayuda social, el correo electrónico que ustedes ya conocen, el teléfono 56 39 22 35, donde nos llaman y en el caso específico de la violencia familiar, los canalizaremos a alguna de estas instituciones para precisar el lugar, la información, el teléfono, pero no se quede usted como cómplice pasivo de la violencia familiar. Denúnciela. Este es un programa que quiere ayudar a la familia. Y si es usted, señor, el que la sufre, denuncie a la señora, o si es de sus hijos. En ese sentido, maestra Arellano, sería muy importante que usted nos hiciera una reflexión respecto a los niños en relación a la violencia, cómo ellos la practican también. Bueno, actualmente los niños la están practicando en las escuelas. Desafortunadamente con este término inglés de bullying, que son niños que agreden a los menores en forma muy grotesca. Se está presentando en todos los niveles sociales, culturales, y esto es un reflejo
como bien lo señala la maestra Montoya, de lo que están viviendo en casa. Cada uno encuentra a los más débiles para ejercer la violencia. Las escuelas, desafortunadamente, se están viendo superadas por este tipo de violencia entre los niños, en relación a los menores en los colegios. La violencia también dentro de la familia lo estamos viendo entre los mismos hermanos y entre los niños para con los padres, e inclusive contra las personas que los tienen que cuidar. Llámense chicas que les auxilian en el domicilio, llámense abuelos o familiares que están con ellos, porque desafortunadamente ahorita tenemos que buscar las redes familiares para salir adelante. Y estamos viendo que estos, disculpen la palabra, hacinamientos familiares en espacios muy pequeños de los domicilios, se está prestando mucho a ese tipo de violencia. Las estadísticas también que se presentan en las unidades habitacionales de la violencia contra los mismos vecinos, porque todos estamos ya muy alterados, se está presentando con más frecuencia, maestro. Pues casi que una conclusión sería, estamos en el siglo de la violencia, estamos viviendo y compartiendo nuestro destino con la violencia, porque lo hemos limitado hoy a un espacio familiar. Pero asómese usted, salga a la calle, ¿qué encuentra? Violencia en todos los órdenes, o porque lo quieren asaltar, o porque lo vieron feo, o porque le quieren quitar el coche. Maestros de la facultad han sido sujetos de agresiones indebidas hasta privarlos de la vida. Alumnos, igualmente, no dentro de su familia ni en la propia universidad, sino en la calle. El número de muertos que lleva ya estos 3 años del actual sexenio, que rebasan los 13,000 por violencia en todos los órdenes. La violencia del narcotráfico, la violencia del robo, del secuestro, la que origina una serie de manifestaciones de nuestra sociedad en la que hemos perdido algo de lo más importante que el ser humano requiere: tranquilidad, paz. Si usted no tiene ni siquiera esto en su casa y sale y encuentra la violencia en la puerta, regresa y está inmerso en un mundo de violencia. ¿Qué podemos hacer? Quizá una alternativa es la educación, es el respeto en el hogar a los valores. Qué importante es, y usted hágase ese examen, ver a sus hijos a los ojos y decirles: ¿usted se considera a sí mismo como una persona honrada, decente? ¿Está sosteniendo principios en su vida personal que puede poner como ejemplo a sus hijos? Si no es así, es tiempo de empezar a hacerlo. Precisamente ayer conversaba yo con la doctora Rosa María Alcázar, mi doctora personal, y me daba un ejemplo que se los voy a contar, que se me hace muy importante. Ella tiene 2 hijos profesionistas, uno tiene trabajo, el otro no, y me decía, hizo una aplicación, le hablaron de esa empresa para darle el trabajo, y al mismo tiempo le hablaron de un banco para decirle que ahí también le iban a dar un trabajo. Pero me dice, mi hijo ya aceptó la primera oferta. Entonces viene y me dice, oye mamá, a mí me convendría más la segunda. Y yo me asombré cuando la doctora me dijo, le dije a mi hijo, no, eso no es decente. Tú a esta primera empresa no puedes ir y decirles que aceptas y cuando venga la otra dejarlos. No, ve y habla con la primera empresa y diles que no aceptas porque tienes la posibilidad
de una segunda opción en mejores condiciones. Así lo hizo, me comentaba. Y entonces, vean ustedes el resultado. Para empezar, pues la doctora evidentemente predica con el ejemplo. Pero cuando el hijo va y habla con los de la primera empresa, primero le dan las gracias. Le dicen, qué bueno que la segunda empresa pueda ofrecerte algo mejor, pero te queremos decir que si nosotros en el transcurso del tiempo tenemos una mejor oferta, te la vamos a hacer para que te salgas de aquella y regreses aquí. Es una cosa insignificante lo que les digo, trascendente, porque ahí hay una mamá que está diciéndole al hijo que necesita el trabajo, no actúes de esa manera. Probablemente, si lo hacemos por el interés de un hijo, de un padre, de una madre, de un abuelo, internamente estemos justificando que la conducta no sea la más adecuada. Pero si nosotros ayudamos a corromper a nuestros hijos, es que nosotros estamos corruptos. Si nosotros no les exigimos o no somos capaces, como el fumador, en esta casa nadie fuma más que yo, porque soy el papá o soy la mamá. En esas condiciones es muy importante predicar con el ejemplo. Muy difícil, porque señalar con un dedo para acusar, 3 dedos le apuntan a usted. Usted dice, este es responsable, y 3 dedos vienen hacia su persona. Entonces, lo mejor es hacerse una autocrítica, revalorar lo que tenemos, esta familia, estos hijos, estas relaciones, para mejorarlas, porque de otra manera, ¿hasta dónde vamos a llegar? Esta violencia nos va a acabar, y podrá haber leyes, y podrá haber sanciones, pero si en el hogar, si donde usted practica su vida familiar, donde usted le enseña a sus hijos con el ejemplo, no lo hace en forma adecuada, si usted no respeta a su cónyuge, si él no la respeta a usted, si usted sigue en el rol de la niña de que atienda a tu hermano porque es hombre, o tienden en la cama porque para eso son las mujeres, pues nunca vamos a acabar con esto, ni vamos a llegar a algo que sea trascendente. En esas condiciones, le pediría yo a la maestra Montoya que a manera de síntesis nos resuma lo que ella le sugiere a usted para atenuar la violencia, para denunciarla, para ser mejores como seres humanos. Sí, maestro. Pues realmente yo creo que todo lo hemos planteado en síntesis aquí, pero sí será importante tomar en consideración que el ejemplo dentro de la familia es fundamental. Entonces sí es fundamental que las personas que tienen bajo su custodia o están educando a menores, es importante que ellos mismos eviten o traten de evitar la violencia. El tratar igualitariamente a todos, con cariño, con amor, con afecto, yo creo que es la base de todo esto, porque como bien lo dijo el doctor, definitivamente las leyes son frías, están ahí, y las leyes no nos van a resolver el problema. Somos las que tenemos que poner nuestro granito de arena, pero en todo, en la familia, en el hogar, desde luego, con los familiares, con las amistades, en el trabajo, en la calle, con todos. Entonces, todos tenemos que poner ese granito de arena para evitarlo. Gracias, maestra. Maestra, usted, igual, con su sabiduría, su sensibilidad, tan importante de las cosas que nos ha dicho, ese exhorto a las personas a denunciar la violencia. Pero ahora enfoquemos todo esto desde un punto de vista positivo para que nuestro mensaje quede en favor de la familia y que vean ustedes, estamos para resolver estos problemas, pero queremos transmitirles nuestro sentir, y en ese aspecto la maestra algo importante les va a decir. Sí, maestro. Antes que nada, mencionarles que la violencia no es normal, que la violencia la podemos erradicar todos, que todos nosotros, poniendo de nuestra parte, con educación, comunicación, con cariño, con un beso, con una palmada a los hijos, a la pareja, podemos erradicar la violencia.
No se nace siendo violento, vamos adquiriendo la violencia. Todos podemos, si queremos, modificar. La comunicación, el amor, el contacto físico, la ternura y los valores nos van a ayudar a salir adelante. Yo sí les exhorto a que busquen los medios necesarios para salir de la violencia. Existen. El único inconveniente que siempre señalamos son el desconocimiento. Este programa les está ayudando para que conozcan que existen los medios alternativos económicos, jurídicos y psicológicos para que en nuestro país ya no tengamos violencia. Gracias, maestra. Bueno, ven ustedes que siempre, y esta es una constante en este programa, hay algo nuevo, hay algo trascendente, hay algo que usted puede aprender, pero nosotros, en una retroalimentación, en un proceso dialéctico, de ustedes también aprendemos. Cuando nos mandan estos correos electrónicos, y a veces nuestra capacidad de asombro sigue en aumento, porque oímos cuestiones, sabemos de casos que finalmente decimos no es posible que un ser humano realice estas conductas. Nos asombramos, pero regresamos con una respuesta. Venimos a decirles, si sufre usted la violencia, denúnciela. Si usted tiene problemas con su pareja, como bien decía la maestra Arellano, dialóguelo. Puede más una gota de miel que un vaso de hiel, una palabra adecuada. Tenía yo ahí algunos amigos en el pasado que cuando él llegaba a su casa, después de haber estado trabajando varias horas fuera, llegaba y su mujer lo recibía con mala cara y le decía a él, pero ¿por qué la mala cara si apenas vengo llegando? Y la respuesta, bueno, decía la señora, bueno, es que yo tengo aquí 10 o 12 horas lidiando a estos niños, a estas fieras. Entonces, es recíproco. No podemos imputarle a la señora porque se queda en la casa, o ella al señor porque sale fuera, sino es un problema de todos, que podemos dar una solución si cada uno de nosotros hacemos primero un examen de conciencia hacia adentro de nosotros, valorar, estamos haciendo lo suficiente para mantener la familia que tenemos, estamos guiando a nuestros hijos por el camino adecuado. Nosotros que somos profesores de la universidad, les decimos cada clase, cada vez que nos ponemos en contacto con los alumnos, tratamos de hacerlo en la mejor forma, mejor preparados, mejor presentados, escucharlos, dialogar, porque en nuestras manos está parte de esa formación y de esa educación. En la universidad también hay violencia, en el centro de trabajo evidentemente, el hostigamiento sexual y toda una serie de conductas que hay que atenuar, y no solamente el hostigamiento sexual del hombre a la mujer, sino de la mujer al hombre. Estamos en una situación tan difícil de la violencia que nuevamente les hacemos ese exhorto. Si la sufre usted como hombre o como mujer, denúncielo. Si se le hace muy difícil, dialóguelo. La violencia respondida con violencia es destrucción. Probablemente en dos, con uno que tenga más tranquilidad, pueda resolver el problema. Y finalmente decirles que siempre este programa, Derecho Familiar, los profesores que nos acompañan, el Colegio Nacional de Estudios Superiores en Derecho Familiar, fundado desde el año 1973, y que sigue dando estas consultorías jurídicas gratuitas. Si usted llama al 56 39 22 35 o nos escribe al correo jhuitron@derechofamiliar.net, tendrá una respuesta, una palabra agradable, una buena cara, una sonrisa, cuando menos escucharlo, y usted va a tener una certeza. Le vamos a hacer el diagnóstico jurídico real, verdadero. No tenemos ningún interés económico, como no sea el de servir a usted y a su familia. Por usted, este programa es una realidad, porque usted nos ve
Este programa ya rebasó los 25 y ojalá dure más, pero usted, mientras esté de aquel lado de la pantalla, nos oiga, nos escriba y nos escuche y sepamos que de algo sirve lo que hacemos, nos daremos por satisfechos. Por hoy les dejamos nuestra palabra, nuestro pensamiento, nuestros mejores deseos para que si usted padece violencia familiar, la saque de su casa. Y no nos despedimos, sino le decimos hasta pronto.